Diario Rivadavia presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate de Ramón Reyes y quien les habla. Vamos a estar como habitualmente con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general y recibiendo en el próximo segmento a nuestro huésped de hoy en Teledebate. La reflexión de este día dice así: quien de pequeño respeta la bandera sabrá defenderla cuando sea adulto. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1544 el defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, fue consagrado como obispo de Chiapas después de la conquista de México por Hernán Cortés. En 1785 nació en Neiva, provincia de Bauruco, don Tomás Bobadilla Briones. Autodidacta, se hizo abogado, notario mayor del arzobispado y escribano público. Animado de espíritu patriótico, participó junto a Francisco del Rosario Sánchez en la redacción del manifiesto anunciando la necesidad de hacer del país una república independiente. Colaboró posteriormente con los gobiernos de Pedro Santana y Buenaventura Báez, ocupando distintos cargos legislativos y como ministro de Justicia e Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores, así como la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. En el año 1844, el general José María Inver, al frente de las tropas dominicanas, venció a las haitianas en la histórica batalla de Santiago, donde hoy se ha estado conmemorando la fecha con distintos actos oficiales con la presencia del presidente Danilo Medina. Y en 1867 Rusia vendió a los Estados Unidos el territorio de Alaska por $7.200.000. Don Ramón, ahí Rubén Jiménez Bichara, director de campaña de Danilo Medina, justifica la negativa de este y demás dirigentes del partido de gobierno de acudir a debate con la oposición, alegando que la campaña de esta carece de propuestas y se basa en el descrédito y la mentira. Por otro lado, la empresa taiwanesa General Energy Solutions inauguró en Monte Plata el primer parque de energía solar fotovoltaica, que es el mayor del Caribe, con una capacidad de generación inicial de 30 megavatios, que será llevada posteriormente a 60. La inversión es de $110 millones y va a representar ahorro en petróleo y una reducción significativa de impacto ambiental. Por otro lado, el Comité Coordinador del Pacto Eléctrico anuncia la reanudación de las negociaciones y adelanta que se han logrado muchos consensos, pero también ha estado corriendo la versión que publicó el Listín Diario de que se estaría presionando al gobierno para que firme de nuevo los contratos al amparo del Acuerdo de Madrid. Dice el presidente de la República en una entrevista que aparece esta tarde en Diario Libre Digital que el pacto se reanudará las negociaciones después de las elecciones. Claro, seguro. Sí, ahora todo el mundo está en elecciones. Por otro lado, la Cancillería negó versiones periodísticas de que había recibido presiones del gobierno dominicano por parte del venezolano, que había recibido presiones el gobierno dominicano por parte del venezolano para liberar a los 4 venezolanos acusados de narcotráfico. Esa fue una versión que circuló en Miami, en el Miami Herald. Miami Herald Digital. Por otro lado, pues el gobernador del Banco Central anunció que se va a inyectar de 100 a 200 millones de dólares al mercado cambiario para agilizar la entrega de divisas a importadores. Tú lo que vas a sacar la cuenta de lo que te toca. Somos 10 millones de habitantes, si ingresan 200 millones, toca 20 por cabeza, ¿no? Bueno, yo tengo mi $20, jeringuilla aquí para inyectarle. Sí. Vas al Banco de Reserva y pide mis $20. A la cabeza de los 10 mejores destinos turísticos del Caribe ha sido colocado Punta Cana. ¿Ah, sí? Y por otro lado, bueno, pues los médicos hicieron su cadena frente al Ministerio de Salud Pública. Tranquilo. Al final no pasó nada. No pasó, ¿no? Como debe ser. Sigue la misma situación. Bueno. Esta es una cosa, parece una pelea de cabezas duras, ¿no? Por otro lado, pues, bueno, dice que fue por 3 votos a favor y 1 en contra
Y una abstención la del presidente. La Junta Central Electoral aceptó el recurso interpuesto a favor de Francina Hungría para que pueda figurar como candidata a la vicealcaldía del Distrito Nacional. Dice que el único magistrado que supuso fue Francisco Félix Félix. Y por otro lado, el expresidente Leonel Fernández, según informaron sus voceros, Franklin Almeida. se va a incorporar activamente a la campaña del presidente Danilo Medina, recorriendo distintos barrios de la capital y San Pedro de Macorís el próximo sábado. Por su lado, David Collado presentó propuestas para ser ejecutadas de la alcaldía del Distrito Nacional en caso de resultar electo. Las principales propuestas son un plan de ordenamiento territorial, porque la ciudad es un completo desorden, solucionar los problemas de la basura y del tránsito. En esa actividad, en esa rueda de prensa que él dio, pues recibió el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano, que está aliado al PRM. Por otro lado, tus amigos, los médicos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, dicen que están opuestos a que pase a la red hospitalaria pública, tal como dispone la ley. Pues dice que es lo peor que le puede pasar a la institución. Yo me imagino que es lo peor que le puede pasar a los que cobran por la institución. Y que no trabajan. Sí, porque la verdad es que todos creíamos que ya hace rato había tocado fondo esa institución, pero hace mucho rato. Muchos años. Sí. Pues el gobierno está dando 3.000 millones de pesos. Bueno, entonces es un desastre. Que se le debieran dar a los hospitales. Mire, los médicos estén tranquilos, pero realmente eso ha sido una fuente de corrupción, de desorden. Sino que lo digan los pobres trabajadores, estos cañeros que llevan años esperando que le entreguen sus expedientes para poder cobrar sus pensiones. Y los mismos médicos lo saben, porque ellos están ahí adentro. Es un desastre. Por otro lado, señores, Dilma Rousseff parece que está al borde del abismo con la retirada del gobierno de su principal aliado, el centrista Movimiento Democrático brasileño, que son todos partidos mayoritarios, pero es el partido mayoritario de los menores. Exacto. Pero su líder, Michel Temer, ocupa la vicepresidencia. Y es un incentivo que tienen, porque si destituyen a Dilma Rousseff, pues pasa automáticamente. Él ocupa hay 3 vicepresidentes, él ocupa la primera vicepresidencia. La primera vicepresidencia, como es natural. Bueno, pero el caso es que pinta mal para Dilma. Sí, ella durmió con el enemigo, lo primero, y en segundo, ya no me cabe la menor duda de que hay una conspiración en contra tanto de ella como de Lula. El juez admite y pide excusa al tribunal por la interceptación de los teléfonos y darlo a conocer. Él admite que él lo envía, después de haber interceptado los teléfonos, envía a los medios de comunicación las conversaciones al día siguiente, y entonces le pide excusa al Tribunal Superior de Brasil por el hecho. Oye, déjame decirte una cosa. El tema de la corrupción ha estado picando la Lula desde hace mucho rato, porque fíjate, los principales colaboradores de Lula, incluyendo su mano derecha cuando fue gobierno, están presos, están condenados por corrupción. Pero se le demostró. Sí. Entonces le ha estado picando cerca. Le han picado cerca, pero a Lula no se le ha demostrado. Y yo creo que ellos tampoco se han manejado del todo bien. Vamos a estar claros. Eso ha sido la crisis económica, Mario, lo que lo ha ocupado. La crisis económica y unos impuestos que Dilma puso para combatir la crisis impuso. Imagínate. Eso le generó la adversidad del sector empresarial, que es el que está moviendo y generando todos los movimientos. No creo que ha sido solo el sector empresarial, creo que ha sido general. No creo que el sector empresarial mueva millones de personas, de ciudadanos disgustados. No políticos. No. Mueve políticos. Ahí hay muchos factores en juego. Vamos a estar claros. Y ahí está la investigación de Lavajato, que ha estado, han estado cayendo empresarios, líderes políticos. En ninguna de las investigaciones se dice que Dilma Rousseff está involucrada ni que Lula está involucrado. No, bueno, a Lula sí lo han querido involucrar. A Dilma Rousseff no, pero a Lula sí lo han querido involucrar. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a estar recibiendo aquí en Telebata a nuestro huésped hoy, que en realidad casi no es huésped, yo creo que es un inquilino casi permanente. Así es. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, nuestro huésped de hoy es el
doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, como dije antes, en inquilino, porque ha venido muchas veces aquí, tenía derecho de entrada y de permanencia. Bien, ex juez de instrucción, destacado jurista y abogado litigante, experto en derecho internacional. Encantado de tenerlo por acá, mis amigos. Derecho penal también. Sí. Bueno, de todos los derechos, de todo lo que tienen ustedes los abogados, que son medio enredadores. Él es medio derechista también, porque Bien. todos los derechos. Obviamente, señores, el tema, por así decirlo, se cae de la mata. Se trata del controversial fallo emitido por una juez suplente de la Romana, disponiendo la libertad pura y simple de 4 venezolanos y un dominicano que les serviría de chofer, implicados directamente en la ocupación de un embarcadero de 359 kilos de cocaína. Bien. Entonces, bueno, vamos a aprovechar aquí toda la experiencia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que aparte de ser un destacado abogado, como señalé anteriormente, bueno, fue juez de instrucción. Gracias a él fue que se pudo airear y se pudo llevar ante los tribunales de justicia y condenar a los responsables del asesinato del periodista Orlando Martínez. Entonces, la pregunta, doctor, es esta. ¿Es correcto el fallo de la jueza desde el punto de vista jurídico a la luz del Código Procesal Penal o fue una errada interpretación por parte de ella del Código? Mira, lo primero que tengo que decir es que las explicaciones a manera de justificación que la jueza ha dado, de acuerdo a los medios de comunicación que la citan, y del mismo modo la base o sustento fáctico, guión jurídico, de su decisión, a la luz del derecho resultan ininteligibles, es decir, que no se entienden. ¿Por qué, doctor? Por las siguientes razones. Con respecto a la decisión, de acuerdo a las crónicas periodísticas, la base y sustento de esa decisión dada un Jueves Santo es que en el acta de requisa de la aeronave en la cual fue ocupada una cantidad considerable de narcóticos. 3 maletas y 2 bultos con un alijo, sí. 359 kilos. Estamos hablando de Paquete. 800 libras de droga. 800, son mucho como De muchos quiera. millones de dólares. Sí, sí, eso es todo el dinero del mundo. El acta de requisa levantada por el fiscal adjunto que acompañaba en el operativo a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y las demás fuerzas del orden que actuaron conjuntamente en este operativo al cual se le venía dando seguimiento y del cual, de acuerdo a la información periodística, se había provisto incluso un auto por escrito y se había autorizado verbalmente. La misma juez. La misma jueza. El señalamiento era que faltó la indicación del número del auto. Así que ese era el periquito legal, el tecnicismo legal que se constituye, de acuerdo a la argumentación que dicen esos medios que da la jueza en su decisión, Que tumba todo el proceso. en un obstáculo de gravedad procesal tal que anuló el valor jurídico de la pesquisa, del acta de registro que recogió el decomiso de las sustancias narcóticas y por lo tanto el ilícito mismo. Ella atribuye que esa droga no existía porque no había prueba. Sí. Pero no había prueba, no, la prueba era que no le pusieron en el acta de registro el número. Eso es lo que dicen los medios. Sí. Debo decir lo siguiente. Para las autoridades aeronáuticas en los distintos aeródromos del país, realizar una pesquisa de aeronaves en tierra no requieren de la autorización previa de un juez, porque un avión no es una morada. Eso es lo que dijo la fiscal del Usted no distrito. necesita un acta de allanamiento. Es Claro. como que usted lo detenga en la calle
y en el baúl de su carro le encuentren 400 kilos de droga y un juez diga que a usted hay que soltarlo porque no había un acta de allanamiento del baúl de su carro. Eso es, desde el punto de vista jurídico, absolutamente disparatado. Es decir, eso, si esa es la justificación desde el punto de vista jurídico, no tiene sustento alguno. Eso es lo primero que yo quiero enfatizar. En segundo lugar, está la argumentación de que el Ministerio Público no fue suficientemente diligente, y eso es una cuestión fáctica de apreciación. Claro. A ver, que los jueces en las audiencias de medidas de coerción no están para servir de supervisores o censores de si son diligentes o no, porque ellos en las audiencias de vistas de medida de coerción, lo único que verifican es el arraigo o no, porque recuerda que la medida de coerción, su única finalidad es velar si se cumplieron garantías procesales y al mismo tiempo verificar la condición personal del imputado para garantizar que se presente a todos los actos del procedimiento. Evitar el riesgo de fuga. Y en ese sentido le impondrán las medidas de coerción para garantizar que o esté a disposición inmediata preso, por lo tanto afectando su derecho a la libertad de tránsito, un derecho fundamental, o poniéndole ciertas condiciones que hagan que la persona se le presuma, no se va a evadir. Y que están contenidas en el... Por ejemplo, y es lo que le llaman el famoso arraigo, de tiene bienes, familia, todo eso que... El segundo elemento que dice el 226 es que el juez evalúa o valora en base a los elementos que a la vista presenta la acusación pública, que en este caso es un delito de carácter público, el tráfico de drogas, el fiscal, no hay querellante, es si hay elementos suficientes para suponer que con cierta probabilidad la persona puede ser objeto de alguna condena. Eso no significa en modo alguno que el juez de instrucción se base en esa parte de ese enunciado del Código Procesal Penal para convertir la audiencia de medida de coerción ni en una vista preliminar, ni mucho menos en un juicio de fondo. Él no dice si la persona es culpable o inocente, simplemente si la acusación reviste seriedad. Y ahí hay como 800 libras de seriedad. ¿Se refiere a la droga, verdad? Sí, y cuando tú dices que el fiscal y las autoridades que han atrapado prácticamente con las manos en la masa, Con las manos en la droga en este caso, a estos delincuentes, a quienes se le veía dando tanto seguimiento que con mucha anticipación le habían pedido incluso a la jueza proveer un auto, a ver, que a la luz del derecho, desde el punto de vista de impureza jurídica, no era necesario. Lo hicieron para llenar aún de más formalismos. Ahí salió en el periódico El Día publicado, esa primera acta es del 15 de enero. Entonces, era tan diligente ese fiscal que le estaba dando seguimiento desde hacía 3 meses. Y dice que no es diligente. Entonces, tú te das cuenta de lo que ha habido ahí. Había para el día de hoy fijado un habeas corpus, ya para ponerlos en libertad, porque hay una revisión de medida de coerción que ha sido interpuesta por ante la Corte de Apelación, que le corresponde departamentalmente la Corte de Apelación Penal de San Pedro de Macorís. No se sabe lo que ha pasado. Yo espero que el tino, el sentido común del magistrado apoderado de habeas corpus, le lleve a considerar que no va a haber un solo ciudadano con 2 dedos de frente y un poquito de decencia que no presuma razones ajurídicas. Ajurídicas significa que no tiene nada de jurídico, como aquellas que son las que han motivado en el fondo esta decisión, que no hace más que sepultar aún más, si acaso eso es posible, la credibilidad de la actual justicia, que no puede tener un límite de descrédito más bajo que el que tiene actualmente. Y te lo dice un abogado de 30 años de ejercicio, 30, y que duró 11 de ellos siendo juez de instrucción. Y que asumí en el momento en que tuve ese privilegio, la vocación de juez con todo el deseo de hacerlo bien.
Y yo no entiendo eso de ningún punto de vista, eso no es justificable. Esas son las consecuencias de un código procesal penal que lo que ha hecho es brindar un enorme menú de explicaciones y tecnicismos a cualquier juez o funcionario corrompido o corrupto. Porque eso es lo que hace. Ese garantismo para lo único que ha servido es para eso. Eso es lo que tiene actualmente es a la sociedad harta y haciéndose, en los casos de violencia privada, haciéndose justicia por sus propias manos. Doctor. Durante la Semana Santa, al principio de semana, salió un reportaje en el periódico Listín Diario a página completa de lo que pasa a una persona a quien le ha robado un celular con violencia, un atraco en la calle. Una página completa explicando todos los sinsabores que un ciudadano pasa cuando lo atracan en la calle. Y cuando agarran al ladrón, tú tienes un fiscal adjunto en cualquier destacamento, si es que llega en algún momento ese fiscal adjunto. Esa es la realidad. Y hay una cogedera de cuartos en los destacamentos. Y en manos de muchísimos fiscales ladrones también, que se sepa. Porque no son los jueces solamente y los policías, los fiscales también. Y al Procurador General de la República, que no mire para otro lado, que están echándose la culpa, no solamente es jueces corrompidos, son fiscales corrompidos, son abogados corrompidos. Esto es una sociedad que está mandando pus por los 4 puntos cardinales, esa es la realidad. No funciona. Y este código para lo único que ha servido es para potenciar eso. Vamos a hacer una pausa, doctor, y seguimos. Oye. Bien, estamos de nuevo con ustedes conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de los tribunales de la República, es juez de instrucción y tiene una especialidad no solamente en Derecho Internacional, sino que el hombre viajó y tuvo 4 años en España. Tuve unos años. En total, para hacerme doctor en Derecho, tuve que durar 10 años estudiando. Tuvo 2 años en España, especializándose, Sí. y bebiendo vino y comiendo jamón serrano también, porque una cosa no te queda. Pero eso no es malo. Porque vino más gordo. Pero eso no es malo. No, es de esposa que hace unas comiditas y él se las Eso come es. y entonces, Sí, 10, Bueno, oye, 10, hacerse doctor no es fácil. Juan La gente Miguel. cree que ser un PhD cualquier cosa, 10 años. Juan Miguel, hiciste referencia al Código Procesal Penal, y no es la primera vez, porque Sí. en las distintas ocasiones que has venido aquí y has tratado el tema de la justicia, pues has externado críticas muy fuertes en relación con el actual Código Procesal Penal. Y aunque hay abogados que lo defienden, la verdad es que la percepción general que uno percibe es que realmente, bueno, que la gente entiende, o la mayoría, inmensa mayoría de la gente entiende que es un código que favorece más al delincuente que de lo que protege a la sociedad. Y realmente es una cosa contradictoria. ¿Eh? Entonces hablamos de la inseguridad, pero eso es parte de la inseguridad también, porque cuando usted detiene a un delincuente, y aquí con frecuencia se da el caso que cuando un delincuente comete un crimen mayor, entonces aparece en la prensa que tenía no sé cuántas fichas y que había sido sometido no sé cuántas veces y que lo habían puesto en libertad. Y cómo este peje podía estar en un individuo que es una amenaza pública, podía estar continuamente en la calle cometiendo todo tipo de fechorías. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es qué tú entiendes? Mira, modificar el código. Bueno, indudablemente. Lo que ocurre es que la impunidad, dejémonos de cosas y llamémoslas por su nombre. ¿cuál es el nombre? Que la impunidad a quien más aprovecha es a quienes cometen los mayores crímenes. Y dejémonos de cosas. La delincuencia crapulosa, aunque es muy democrática, porque cuando una bala es disparada, no hace distinción ni del color de la piel ni de la condición socioeconómica de aquel, de la piel de aquel a quien impacta. Es decir, en eso las balas son muy democráticas. Y por eso tú ves... Y a cualquiera se le pega. Sí, a cualquiera se le pegan. Pero lo cierto es que a la delincuencia crapulosa están más expuestos los ciudadanos de a pies. Es decir, a una persona que vive en un sector exclusivo, que anda en una jipeta con chofer, con guardaespaldas, difícilmente le pasa algo. Un guardaespaldas que a veces es autoridad. Que va, muchas veces es un policía. A un político que tiene a su servicio escoltas y un Pagada policía por en la el puerta, Estado. pagada por nosotros los dominicanos, no por el Estado no tiene, no, el Por los Estado ciudadanos. por los ciudadanos, Sí. con los impuestos de los ciudadanos.
Por eso es que algunas muy desafortunadas expresiones salen de la boca del funcionario y decir que el problema de la delincuencia es de percepción. Hombre, ¿qué percepción va a hacer usted diciendo eso? Bueno, no hay que decir ni repetir lo que la gente le ha dicho. Creo que Monchi tiene que haberse arrepentido 1000 veces de haber... Pero él lo sigue diciendo. ¿Lo sigue diciendo? ¿Ah, él lo sigue diciendo? Las percepciones, la realidad es otra. ¿Qué percepción? O sea, que hay tranquilidad. Ustedes que viven haciendo política... Monchi, múdate en la Luis F. Tomén, que es la calle que está atrás de este canal de televisión. Yo tengo mi oficina ahí mismo, 2 esquinas de aquí. En Semana Santa solamente percepcionaron, bueno, el Jueves Santo percepcionaron 2 personas, la cuadra de dos señoras que estaban saliendo de los edificios de apartamentos, hay muchos apartamentos por ahí. Les percepcionaron las carteras. A una le dieron un golpe. ¿Con cuánto? No le robaron la cartera, imagínate tú, los Ese es vecinos. 10 pesos, el problema es el delito y el trauma por la persona. Sí, esas son las percepciones. Además, aquí metan a una persona por un par de tenis y un celular. En mi oficina hace 2 meses percepcionaron también, rompieron una ventana y se metieron. Claro, lo que pasa es con el sistema de alarma y eso, los cacos no llegaron a robar nada, pero el asunto es que hubo un robo con fracturas, rompieron las ventanas de una oficina de abogados. Que a ver, no me imagino qué tipo de cosas iba a robarse un ladrón ahí. Papeles. O libro de derecho. Papeles con expedientes. Aquí hay una sola oficina de abogados que tiene una caja fuerte empostrada en la puerta y ahí tiene muchos pesos. Él dice que su cuarto, él no lo manda al banco, él lo tiene ahí guardado. Abogado amigo tuyo, ese amigo no mío. es el caso nuestro. Nosotros somos muy transparentes. El punto es que el gran crimen está vinculado a estructuras de poder y esas mismas garantías procesales son las que permiten que ningún gran criminal vea una cárcel, ni de lejos. Materia de corrupción administrativa, ¿cuántas sentencias se han producido en los últimos 30 años en materia de corrupción administrativa? Solamente las que se produjeron con el Código Procesal anterior. Recuérdate, por ejemplo, que la resolución 1920 de entrada anticipada del Código Procesal Penal la dio una Suprema Corte de Justicia encabezada por el abogado, presidida por el abogado que le había constituido la mayoría de las empresas a ese banquero a quien finalmente le permitió cenar en su Nochebuena, su puerco y su pavo, porque es que yo no estoy diciendo nada que yo no pueda probar, es que eso está en la prensa, eso pasó los otros días. Esa es la realidad. Y la primera cosa que fue el recurso de amparo, ¿sabe para qué fue? Para devolverle un periódico a ese mismo banquero. Eso fue el Listín Diario. ¿Fue así o no fue así, Ramón? No me dejen mentir, que después la gente cree que yo estoy diciendo. Para los que sufren de amnesia, esa es la realidad. Entonces ese Código Procesal Penal está hecho para eso, porque el modelo procesal garantista que nosotros recibimos provenía de otros escenarios, de otros litorales, porque nosotros tuvimos la suerte de recibir una herencia galas de los galos franceses, de la codificación francesa. Los franceses no conocen el habeas corpus. El habeas corpus es un invento inglés, como una reacción ante el Estado absolutista. ¿Por qué? Porque Inglaterra nunca tuvo una revolución como lo tuvo Francia. En Francia, la institución del referimiento originalmente prevista la prisión ilegal en los artículos 800 del Código de Procedimiento Civil. Aquí nunca debió haber una ley de habeas corpus porque el referimiento es una vía expedita, sumaria, sin ningún tipo de requerimiento de formalismo, con el cual tú apoderas a un juez para que dé una decisión rápida en relación con una situación inmediata, en relación con una situación manifiestamente ilícita. Porque es una cuestión de urgencia. Ellos no tienen habeas corpus. Entonces, ¿por qué nosotros inventamos todos esos garantismos? Porque nosotros, como país muy subdesarrollado, nunca aplicamos correctamente las leyes. Todavía hay estudiantes de derecho por ahí, porque tú nada más tienes que decir una burrada y repetirla 1000 veces para que tú veas a medio país rebuznando. Eso es así. El código anterior, que era el código como si los derechos humanos se hubieran inventado con el Código Procesal Penal. No es así. O sea, antes existía una ley, la ley 1014. Ramón, tú eres abogado de esa época. Sí.
Cuando detenían un ladrón o lo que sea, los jurídicos de la policía mandaban eso, y si era materia correccional le daban fianza inmediata. Era un proceso más expedito y más rápido que lo que hay ahora. Que el de ahora. Justamente yo quería, aprovechando eso, dice la prensa que la juez había dos cosas. Primero, autorizado in voce al Ministerio Público, súbate al avión, que en el avión estaban los dos pilotos todavía. Y en segundo lugar, que ella, sin haber justificado, in voce, pura y simplemente dijo que nada, no había prueba, ustedes se van para su casa, Sí, vaya, dispuso la libertad inmediata, pero ella no, para motivarlo Después, claro. Y ustedes me van a decir a mí que eso se dio por garantismo. O sea, me van a mí a decir que esa magistrada interina, atención, que hay un tema con la designación de los interinos. ¿Cuál es Porque, el tema? ¿eh? ¿Por qué todos estos fallos? Porque siempre hay un interino que nombran para ese tipo de cosas. Y no es juez de carrera porque no forma parte de la carrera judicial. O sea, la van a destituir de qué, no es jueza de carrera. ¿El Consejo del Poder Judicial va a hacer qué con esa mujer? Nada. Que no van a hacer nada, no es jueza, no pertenece a la carrera judicial, es una interina. Entonces, las interinos no son... No, pero eso lo mandan ahí para eso. Es para eso que los mandan. Ajá. ¿Cómo funciona Espérate que tenemos que hacer una pausa. el interinato? Tú lo vas a explicar en el próximo segmento. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, se le hizo una pregunta en el segmento Mira, anterior. cuando se producen esas vacancias, es el tribunal de alzada el que dirige el departamento judicial correspondiente. Vale decir, la presidencia de la Corte de Apelación correspondiente, quien llena esas vacantes. El tema es que es muy recurrente que cuando ocurren esos escándalos, Siempre en muchas un ocasiones, interino. hay un interino. Entonces, el interino no es juez de carrera. Bueno, mientras tiene las funciones, juez, su sentencia va a ser lo mismo que el de carrera. Digo, Sí. pero no es de carrera. No. Puede ser y puede Mira, no ser. a ver, ¿tú sabes cuánto gana un juez de primera instancia? 90,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto gana un interino? La proporción de días del mes por la cual le corresponde suplir. Eso es lo que gana de salario. Entonces, imaginemos, Es un abogado a disposición de... Sí, en un ejercicio hipotético, no estamos haciendo ninguna clase de acusación, que a un juez de esto le pongan en una funda 10 millones de pesos. Yo mucho. Eso es mucho, ¿a que sí? Pues vamos a complacerte, 5 millones, la mitad. Divide, si fuera de carrera, 90,000 pesos entre 5 millones, para que tú me digas cuántos años de trabajo requiere él. Todos. Digo, suponiendo que su salario él no lo gaste, lo cual es una situación irreal. ¿Ya? No, estos son 50. Tengo que seguir hablando. Pero hay dos jueces que están presos y uno de ellos admitió frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia que había recibido un dinero. Y barato, Míralo aquí. y barato, 390,000 Míralo aquí, 390. Y ella dijo, no me entregues estos cuartos. Bueno, mira. Pero que el otro acusado era, óyeme, miembro de la estructura superior que designa a los jueces, los evalúa y los promueve. Es que estamos hablando de un miembro del Consejo del Poder Judicial. O sea, el nivel de descrédito que ha alcanzado actualmente la actual judicatura, y me da muchísima pena porque hay jueces serios, porque los hay, pero ellos tienen que estar preocupados porque van a salir de ahí Claro. triturado. Eso, ningún juez de eso compra un carrito con un préstamo fiado, que cualquier carrito te cuesta 600, 700,000 pesos. O sea, y la gente va a suponer que porque eso es así. Sí, por una sentencia. Eso es así. Bueno, Juan Miguel, nos quedan apenas pocos minutos. Y hay una pregunta que quiero hacerte, que no quiero dejarte ahí sin una respuesta de tu parte. ¿Tú eres partidario de que se nombre un tribunal especial y para conocer exclusivamente los casos de narcotráfico, naturalmente integrado por magistrados probos? Sí, cuando desenterremos a Juan Manuel Severino,
y lo podamos nombrar ahí como Jueces, otra vez. Pero tú dijiste ahora mismo que hay jueces probos. Sí, pero ahora mismo yo no veo realmente que haya. ¿Pero quién los nombra? ¿Pero quién los nombra? No, Yo ese es el no detalle. conozco la judicatura. Mira, los jueces que son más Entonces hay que andar como Dios en el frisan, óyeme, porque el chapeo siempre es bajito. El chapeo es bajito. Ningún juez que dé muestra de mucha resiedumbre tiene posibilidad de ascensos, porque necesariamente, y como característica propia de una personalidad de ese talante, Y hasta lo degradan. anden con padrascos. Ya lo degradan también, ¿no? Y si no lo degradan, no ascienden. O sea, lo congelan. Porque, óyeme, la vida del hombre probo es solitaria. La vida del hombre probo en funciones judiciales es una vida terrible. Yo pasé por ahí. Eso no es fácil. Eso es bonito para la fotografía. Y eso, que un juez de primera instancia tiene un salario que entiendo que deben de ganar mejor, pero comparado con lo que ganamos los jueces de otras épocas, es una cosa que es del cielo a la tierra. 10.000 pesos en aquella ocasión y 5.000. Yo el máximo sueldo que cobré fueron 7.000 pesos, y porque me habían dado un ascenso, un aumento, 7.000 pesos cuando yo era juez de pagar 800. Ustedes entienden. Entonces, pasar por ahí y tus hijos tienen el mismo derecho que cualquiera a ir a un colegio Claro. y de tú llevar una vez a tu señora al cine. Pero el Poder Judicial... No puedes. El Poder Un juez Judicial serio no puede. El Poder Judicial la cenicienta del presupuesto. Lo que le traigan es una cosita así. Entonces yo me pregunto, porque yo te digo, yo salí de la judicatura y no hay quien me hable de eso. Cuando yo veo a esos jueces tan apegados a esos cargos, óyeme, pero qué vocación para el sacrificio, ¿eh? Yo personalmente ese tipo de cosas no lo entiendo. Por eso el tema de la inamovilidad a mí nunca me gustó. Óyeme, porque hasta Jesucristo, cuando estaba hace... 2000 años. Sí. 2015 Llegó un momento que crucificado en el madero, clamó al Padre, porque abrevar el cáliz de amargura como un desayuno cotidiano todos los días, eso no es un buen trabajo. El trabajo del mártir es el trabajo más malo que hay. Claro. Y peor pago. Decirte, mira, tú te vas a buscar todos los enemigos del mundo. La gente te va a tratar con mucho respeto, pero tú no vas a tener derecho a nada, ni a seguridad social, ni a una pensión justa, a nada. A que nadie te hable, que tú le caiga mal a todo el mundo, a que los políticos no quieran saber de ti, a que el día que te pase algo malo nadie meta la mano por ti. Yo puedo escribir un libro de eso. Y te dicen, ¿y tú quieres seguir haciendo eso por el resto de tu vida y morirte así? Con Severino hubo que hacer una colecta para enterrarlo. Nadie, ninguna persona en su sano juicio prefiere eso. Es un trabajo terrible. Si te tocó, tú haces una introspección como individuo y dices, bueno, yo no busqué esto, me cayó en las manos como responsabilidad, tengo que cumplir. Pero inmediatamente tú terminas, tú no quieres atención pública, tú lo que quieres es que te dejen tranquilo. Mira, cuando salí de la judicatura, la aspiración mía, yo lo puedo decir públicamente ya, era que me sacaran de la capital y me mandaran para un pueblo. ¿Para qué? A una corte de apelación para que no me fuñeran mucho. Que tuviera un salario mejorcito, pero no quería más responsabilidades fuertes porque no le caía bien a los reformistas, ni los PRDistas y los PLDistas tampoco, porque habían subido con el apoyo de Balaguer. Por eso cuando yo salí de la judicatura, nadie me reivindicó. A uno lo saludan y le quitan el sombrero, caramba, qué serio. Pero nadie metió la mano. La prensa te nadie reivindicó. preguntó con qué yo le iba a pagar el colegio a mi hijo. Nadie. La prensa te reivindicó. Sí, Los medios te reivindicaron. Sí, pero igual y tampoco. todavía lo reconocen. Sí, ok, pero con eso tú no vas al supermercado, tú necesitas trabajo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es verdad que los jueces ya no quieren ni siquiera recibir a los abogados. Que yo no entiendo por qué no lo quieren recibir, porque ¿cuál es el tema? Los abogados tienen que ejercer su profesión haciendo diligencia de sus clientes, fijando audiencia, pidiendo a los jueces que fallen pronto. El juez que no recibe un abogado, evidentemente que tiene que ser una persona con una debilidad de carácter terrible, que piensa que simplemente por hablarle van a influir en su forma de ser. Una cosa insólita. Sí. Que no tiene confianza en sí mismo. No, ya habría que preguntarse cuando salga de la judicatura qué pensará hacer. Exacto. Porque será no ejercer la profesión. Yo salí, mandé a hacer 500 tarjetas en una papelería y a todo el mundo se le una tarjetita. ¿Qué dice la tarjetita? No, licenciado Jomel Castillo, abogado.
hacemos divorcio, demanda en cobro de Lo que Porque esa dice es la mi profesión, yo no mía. había estudiado otra Lo que cosa, dice la a ejercer. Y me daba apuro estar en el pasillo del Palacio de Justicia con mi toga de abogado, pues no, imposible, al contrario. Entendía que en esa camisa blanca de abogado, que era la misma que usaba cuando era juez, la diferencia es que la toga tenía el birrete distinto, no había mancha de lodo. Entonces yo podía pararme delante de cualquiera, podía ejercer. Y eso le digo yo a los jueces, ¿cuál es el miedo? Cumpla con su responsabilidad y mire de frente, no le va a pasar nada. Y nadie se muere de hambre, eso no es verdad. Puede haber tiempo de vaca flaca y otro tiempo más abundante, pero hay que ejercer su profesión con dignidad. Y punto. Lo que pasa es que, obviamente, no te niego que quizás estos magistrados, en alguna ocasión ven, dicen, bueno, el salario de 10 años como juez. Y no le pasa nada a nadie. Porque en este país no le pasa nada, no hay consecuencias. Sin consecuencias. Esa es la verdad. Qué triste. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Lo único que lamento realmente es llevarme esa impresión tan penosa, tan frustratoria de la situación de la justicia nuestra, porque yo sigo sosteniendo que cuando la justicia un pedazo de crisis, entonces las cosas es que va mal de verdad. Claro que va mal, va muy mal. Muy mal. Muy mal. Hacemos la Terrible. pausa y cuando regresemos iremos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. En días pasados, a consecuencia de hechos violentos registrados en 2 centros escolares públicos, en uno de los cuales tuvo lugar la muerte de una menor de apenas 12 años, supuestamente golpeada de manera repetida hasta que dejó de respirar por parte de varios compañeros de aula, se anunció que el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación se encuentra elaborando un protocolo de normas para ser aplicado en las escuelas donde se producen este tipo de incidentes. La violencia escolar no es una situación novedosa, asociada al tiempo presente. Quienes hemos pasado por las aulas escolares sabemos que de siempre se han producido este tipo de incidentes. Pero eso sí, jamás con la violencia y frecuencia con que ocurren ahora, ni tampoco con el nivel de indiferencia y desidia que manifiestan muchos profesores frente a tales ocurrencias, mostrando una total incapacidad para establecer las normas elementales de disciplina y convivencia que deben regir el comportamiento de los alumnos. Basta recordar el video que se difundió ampliamente a través de las redes sociales, donde 2 alumnos se enfrascaron en una prolongada trifulca y junto a un nutrido grupo de estudiantes que alentaban a los contendientes, figuraba la profesora del aula, sumada al coro de instigadores, y la policía escolar que no hacía el menor esfuerzo por intervenir. De más mencionar que tanto la docente como la uniformada fueron dados de merecida baja. Los niveles de violencia latente y manifiesta en el sector educativo público resultan más habituales, numerosos, potencialmente peligrosos de lo que pudiera imaginarse, por más que solo compartan la actualidad en casos extremadamente graves. En muchas ocasiones se deja notar la falta de compasión y humanitarismo de gran parte del alumnado que contempla este tipo de situaciones con evidente y morbosa satisfacción y que en vez de esforzarse por separar a los contendientes, por el contrario, los alientan a seguir maltratando. Una actitud que pudiera ser evidencia de una temprana patología que luego habrá de mostrarse en la adultez con rasgos más acusados y un comportamiento agresivo y antisocial. De ahí la importancia del protocolo que estaría preparando el equipo de profesionales de la conducta al servicio del Ministerio de Educación, que sirva de orientación a los maestros y directores de los planteles escolares y al mismo tiempo que establezca las normas de comportamiento y disciplina a que deberán someterse los alumnos, algo que también es parte fundamental del proceso de formación integral de los mismos para convertirlos en adultos responsables y socialmente adaptados. No será una tarea fácil.
En gran medida el desempeño agresivo de los alumnos que muestran rasgos antisociales es reflejo de la realidad que viven tanto en sus propios hogares como en el barrio que conforma su hábitat. Será preciso, por consiguiente, que el problema se aborde desde una estrategia de mucha mayor amplitud que los simples límites del aula. Cabe esperar que tal sea la visión de quienes están preparando el anunciado protocolo, que por elemental lógica está supuesto a ser integrado por un equipo profesional de probada capacidad y experiencia. Todo esto antes de que se repita un hecho tan penoso y dolorosamente irremediable como el que costó la vida a la infortunada estudiante en La Romana. Como siempre, para nuestros amigos televidentes, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones, y los esperamos mañana en una nueva entrega de Teledebate. Recuérdense que como mañana será jueves, va a ser el día dedicado a la DIDA, o sea, al Departamento de Información y Defensoría de los afiliados de la Seguridad Social. Es un tema que está muy candente, como es el de las atenciones obligadas en las clínicas, en los hospitales, a todos los pacientes que lleguen en emergencia, tengan o no seguro, dispongan o no de recursos económicos. Vamos a tener aquí al representante de la DIDA y ustedes podrán llamar a nuestros teléfonos y desde el interior sin cargo para presentar sus quejas, sus denuncias, sus inquietudes o pedir cualquier tipo de orientación. Gracias, doctor.